Vamos a la segunda parte entonces de esta jornada académica y vamos a invitar a Mónica Mangey Moreno, quien nos presentará el tema Evaluación para el aprendizaje bajo un enfoque de derechos de la infancia. Recibimos cordialmente entonces a Mónica. Mientras relatamos un poquito su reseña, Mónica. Doctora en Educación de la Universidad de Granada, España, con mención. Magíster en Educación con mención en Educación Parvularia de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, OMCE, Santiago de Chile, 2004. Educadora de párvulos, 1986. Se ha desempeñado como educadora de aula y ha trabajado en instituciones públicas como la Junta Nacional de Jardines Infantiles en el Departamento Técnico Nacional durante 13 años y en el Ministerio de Educación en la Unidad de Educación Parvularia, así como ha participado en relevantes trabajos en Chile y en otros países tales como Ecuador, Venezuela, Panamá, México y Nicaragua. En este último país trabajó con el Ministerio de Familia 2011 a 2015, desarrollando publicaciones y apoyando en la formación de educadores en diferentes localidades del país. Directora del Comité Chileno de OMEP, Organización Mundial para la Educación Parvularia de Chile, desde diciembre de 2011 a 2015. A nivel de gestión, fue secretaria de Estudios de Educación Parvularia de la Universidad Central, 2006 a 2008. Subdirectora del Instituto Internacional de Educación Infantil, 2008 a 2015. Y jefa de carrera de Educación Parvularia y Básica Inicial de la Universidad de Chile. Además, es jefa de carrera, dijimos, de Pedagogía en Educación Parvularia, Departamento de Educación, Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de Chile, desde 2014 a diciembre de 2017, cuando deja su cargo. Participó en el equipo ejecutivo que elaboró los estándares para la formación de educadores de párvulos, CPIP y Mineduc. En esta actividad estuvo a cargo de los estándares pedagógicos, especialmente relacionados con currículum, didáctica y evaluación, periodo 2011 a 2012, y participó en la elaboración de ítems para la prueba inicia de educación parvularia en temas de ciencias sociales durante el año 2012. Formó parte del directorio de OMEP Chile durante los años 2012 a 2014. Es co-investigador en proyectos Fondesit regular 812, observar y preguntar, evolución de habilidades de pensamiento científico durante el primer y segundo nivel de transición, desde los años 2014 a 2016. Entonces le brindamos un caluroso aplauso a Mónica en su presentación. Ahora sí. Sí. Buenas, ya no, todavía es buenos días, ¿cierto? Sí, buenos días. Ya, me avisan cuando si tengo que detenerme para darle las palabras a la Seremi. Para mí es un honor, un agrado estar acá, como dijo Victoria, para nosotros y para ustedes también, esta época del año es compleja y también en un día como hoy, que como yo decía y se hacía mención, es un día de duelo para la educación parvularia. Efectivamente, a diferencia de otras personas, yo conocí hace mucho tiempo a la profesora Dina Alarcón, desde que Victoria era mi profesora, me invitaba a algunas actividades y el otro día le dije, la primera vez que le contaba que la había visto con como pelo blanco y claro, tenía un gorrito blanco, ¿eh? Entonces, bueno, y le contaba cosas, pero la vi muchos años y la seguí, la escuchaba, pero los últimos años, desde el 2008, yo trabajo en la Chile y para que ustedes sepan, con sus 86 años, tenía solamente, profesora emérita, no tenía por qué ir a trabajar, ¿no? Pero ella iba todos los días, y me saludaba siempre alegre.
muy alegre. Y tuvimos muchas conversaciones interesantes. Entonces, y una de esas fue que me dijo, no es fácil ser educadora de párvulo en una universidad, y en una universidad compleja. Y me dijo muchas cosas, pero tienes que seguir luchando y yo te lo agradezco por haber sacado adelante la carrera en esta universidad, como muchas otras universidades, porque nos miran como, todavía nos miran como la parvularia. Yo no lo pasé bien y mira, bueno, y ella es profesora titular, emérita. Entonces dejó muchos legados importantes y lo más bonito, y como estudiantes que hay acá, las estudiantes el año pasado le hicieron una ceremonia, hicieron a propósito de las tomas y todo, que había que ver muchos contenidos en poco tiempo, decidieron hacer un coloquio, un seminario, cuando ella era la más importante, hizo una clase magistral. Y terminó la clase, y me decían ayer las estudiantes, con una gran pregunta. ¿Por qué la educación parvularia es una profesión y está dentro de una universidad? Porque tiene tanto valor como otras, ¿no? Otras carreras. Entonces nos dejó esa pregunta y unas tareas. Entonces ayer me decía la estudiante, las tareas. Y una de las tareas también, y lo conversamos con Dina, es que hay cosas que a veces a uno no le gustan y las tiene que hacer. Y me decía, y las tienes que hacer. Vas a tener que escribir en revistas indexadas. Me decía así. Que a veces no es tan leído como no sé, un papelito que tú como académica mandes a todos los jardines o centros de práctica donde las estudiantes estén haciendo algo. Porque a mí se me había ocurrido hacer que se llamaba la pregunta del mes. ¿Ya? Y eso no tiene punto. No tiene puntos, ¿no? Para un Fondecid, eso no tiene puntaje. ¿Y uno qué hace? La agrada. Entonces, ¿cómo convalidar, cómo articular todo eso? Así como también a veces uno dice, no me gustan los estándares, no me gusta esto, y te invitan. Y ahora veía la presentación, oh sí, participé en el grupo, pero fue difícil, porque hay cosas que a uno no le gustan y tiene que estar presente, porque si en alguna medida tu voz, y a veces con mucha fuerza, te tienes que hacer escuchar y algo puede cambiar la realidad, bien. No me gusta la prueba de inicia, qué terrible, en ese minuto era la prueba de inicia, ¿ya? Y fuimos a un debate porque no habían preguntas abiertas, porque todo era cerrado. Y también, claro, ni me acordaba que en el currículum no había puesto eso, ¿no? Qué terrible. Pero bueno, todo hay que poner también papeles y evidencias y todo eso. Entonces también parte del legado y las conversaciones gratas que tuvimos fue que a veces hay cosas que a uno no le gusta, las tiene que hacer. Y cuando hay algo que contradice el sistema, lo tienes que hacer con argumento. Entonces, con Victoria tenemos muchos años de conversación y reflexión, y también ayer nos sorprendía que muchas, y ahora lo conversaba con otras colegas, a veces uno va y la colega dice, es que los papás me lo piden, es que la jefa de UTP me lo pide, es que el otro día una persona me dijo, no, es que ya no nos dejan decorar la sala, está prohibido, ¿supo? Yo le dije, claro, tú no decoras, ambientas. No, es que nos dijeron que ojalá en blanco, pero tú, ¿qué piensas tú? Tú. Entonces, evidentemente, estamos hablando de una educación parvularia profesionalizante, donde un educador, que es un profesional de la educación, lo que selecciona, lo que desarrolla, lo que evalúa, es parte de un proceso intencionado. Voy a hacer una pausa, parece, ¿cierto? Para saludar a la Seremi que llegó. Le damos la bienvenida. Justo estamos empezando y yo estoy anunciándola, así que vamos a darle la palabra junto con darle la bienvenida y un aplauso, me imagino. No sé si ese mismo, ese sirve, el que quiera. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Buenos días, disculpen la demora, buenas tardes, ya casi ya no mediodía. Bueno, he estado en una actividad hoy día también importante y compartirles brevemente a ustedes como educadoras de párvulo, sé que también pertenecen a sus equipos directivos en sus establecimientos educacionales. Estamos en una jornada muy hermosa ahora en el transcurso de la mañana con nuestros docentes de las comunas de Putre, General Lagos, Camarones y Arica, de todos nuestros valles, me refiero a la educación rural. Y trabajando en conjunto con la Universidad de Tarapacá, a través del convenio de desempeño. Y espero que esta instancia en la que ustedes ahora están trabajando, ¿no es cierto?, como educadoras de párvulo, bajo el alero también de la Universidad de Tarapacá, podamos generar a futuro
no solo los lazos de amistad que ya nos unen, sino que verdaderos lazos de trabajo, de lo que necesitamos realmente como herramienta para poder entregarles el apoyo a nuestros niños y niñas, a nuestros hijos, como yo siempre les he recalcado. No solo la mirada del Ministerio apunta a entregar conocimientos, a entregar herramientas, sino que también al poder perfeccionarnos día a día. Nuestra realidad cambia día a día. Por lo tanto, estas instancias en donde nos acompañan profesionales, ¿no es cierto?, que están constantemente viendo, ¿no es cierto?, la realidad en diferentes regiones del país, es una instancia que hoy tenemos que aprovechar. Antes de despedirme, quisiera entregarles también un caluroso saludo de Navidad. Espero que también al terminar este año reflexionemos en torno a lo que nos ha sucedido en el ámbito profesional y que también repercute en nuestra vida personal. Les deseo de todo corazón que el próximo año sea hermoso, traiga paz y amor, sobre todo salud, para que puedan seguir trabajando, desempeñándose en sus labores diarias y que mantengan una familia siempre unida. La educación requiere no solo de un profesor, de una educadora de párvulos, sino que requiere de un alumno, de un niño, una niña sana, pero con una familia que esté siempre apoyando. Y a eso es lo que apela también el Ministerio de Educación, a que nuestras familias apoyen constantemente la educación de nuestros hijos, de sus hijos también. Muchas gracias y bienvenidos a esta jornada, ¿no es cierto? Y seguiremos compartiendo durante lo que queda del día. Muchas gracias. Le agradecemos las palabras porque así nos da un marco importante para continuar, un aliento. Qué bien que las autoridades estén presentes en estas jornadas y a nosotros nos hace falta como educadores y educadores abrirnos a otras disciplinas, a otros profesionales, porque a veces discutimos lo mismo las mismas personas y nos salimos de ahí, ¿no? Entonces a veces uno dice que gana que vengan tomadores de decisiones, de otras, ¿verdad? Entonces es bueno esto. Y a propósito de esto, yo vengo de la Universidad de Chile, Victoria de la Universidad Central, y acá en la Universidad de Tarapacá nuevamente darle las gracias porque hemos trabajado hace muchos años de una forma muy integrada y eso es muy, muy grato. Entonces vuelvo a dar las gracias porque eso es una verdadera universidad, ¿no? El compartir, una mirada pluralista, respetuosa y no centrada con este enfoque tan etnocéntrico. Entonces, acá, humildemente, vengo a presentar algo de lo que yo he trabajado hace mucho tiempo y como alguien me dijo ayer, en una jornada que tuvimos de muchas educadoras de Junji, 160 educadoras habían. Mónica, te conozco desde los años 90 y tengo unos apuntes tuyos. Le dije, bótalo, bótalo, ¿ya? Y me dice, incluso lo guardé porque en esa época habían como está acoclip de metal, así que están oxidados, imagínense. Yo creo que era a máquina, me decía. Pero después dije, no, es interesante, bueno, como dice Humberto Maturana, el derecho, a propósito de los derechos, el derecho a cambiar de opinión, ¿no? Incluso estoy cambiando opinión del título, Juanita, querida, porque yo ya, ponle este título. Pero mira, dice evaluación para el aprendizaje. Y resulta que la evaluación, yo hago clase de eso a mis estudiantes, y antes de ser un educador, vamos a tener que casi hipnotizarnos y revisar qué ha pasado con la evaluación en nuestra historia de vida. Porque cuando niño, ¿qué te pasó? Empieza a salir, que todo nos puede pasar, ¿verdad? ¿Qué experiencia tienes que te traumatizó de evaluación, ¿no? Entonces estudiantes cuentan así como que la educadora me dijo adelante todo el curso que me amarraron los zapatos porque los tenía desamarrados. Ah, no, miento, perdón. Esta me dice, Ornella se llama esta. La educadora, yo estaba en un jardín Montessori y me pasó un zapato de madera, eso fue, que lo amarrara. Y no pude. Y después llamaron a mi mamá. Y claro, mi mamá les dijo, por suerte, que yo nunca había tenido zapatillas con cordones, sino que siempre con velcro. Pero ella lo pasó mal, porque se sintió avergonzada y nunca se lo olvidó y nos contó eso. Entonces, la evaluación, más que para el aprendizaje, y ahí está mi cambio de opinión,
es evaluación también para el bienestar. Porque muchas veces la evaluación nos ha acompañado, y casi siempre, si yo les dijera ahora, imagínate, tú no les dijiste, Juanito, que al terminar vamos a hacer una evaluación individual. Empieza el dolor de estómago, la incomodidad, pero eso... Y uno sí, a lo mejor sí vamos a hacer evaluación, pero no calificación. Porque uno evalúa siempre. Uno siempre recaba información, la analiza y toma decisiones. Recaba información, me sirvió venir para acá. Sí, fue interesante, decisión. Pese al cansancio de fin de año, otra vez que me inviten, vuelvo a venir. Entonces, pero tenemos todo como un estigma de la evaluación, porque la evaluación no ha servido siempre para el aprendizaje. O a veces sí hay aprendizajes, pero aprendizajes dolorosos. Porque hay gente que dice, evalué, ¿ya? Que levanté la mano y me sentí pésimo. Cuesta tanto a las estudiantes de la universidad, compañeras, colegas que hacen clase, ¿no? Cuando le dice, ¿alguien tiene una pregunta, un comentario? Silencio. Porque está todo años, es que si pregunto se van a burlar. ¿Estará bien la pregunta? ¿La formularé bien así? ¿O lo habrá dicho la profesora y no puse atención? Y se me dice, ya, no digo nada, ¿no? Entonces, la evaluación debe ser para el aprendizaje, sí, pero para el buen aprendizaje, no para un aprendizaje traumatizante, una tensión. La evaluación no debería ser, pero sí ha sido para calificar los buenos, los regulares, los malos, incluso los que lo logran y los que no logran, ¿ya? La evaluación muchas veces está asociada a susto, digo, porque si me evalúan, me encuentran mal, me echan, así, ¿no? O el niño o el joven, si me evalúa y no lo sé, como desde niños me van a evaluar, y si no lo sé, qué bueno, porque así voy a seguir aprendiendo. Entonces, la evaluación para el aprendizaje o para los aprendizajes no es evaluación para el resultado, para los que saben y los que no saben. No es evaluación para segregar los buenos y los malos. No es la evaluación, ¿ya?, que nos agobia, y eso a nivel de todo el sistema. Evaluación, marco de la buena enseñanza. ¿Qué va a pasar con los educadores que son buenos y malos? ¿Te dan una asignación? ¿No te dan una asignación? Evaluación en las universidades, la acreditación, ¿cuántos años? 5, 4, 3, 2. Siempre la evaluación se está asociando a ranking, ¿no? ¿Cuántos puntajes sacaste? ¿Cómo te fue? Y por otra parte, dice, sí, bajo un enfoque de derechos, porque efectivamente hay que concretar eso que hacemos con el niño sujeto de derechos. Y por eso ahí me equivoqué y puse infancia. Y cuando la infancia tendría que tener una S muy grande, más grande que todas las letras, porque las infancias son diversas. Por lo tanto, no hay una infancia. Entonces, cuando hablamos de esto, y hay que recordar los derechos de los niños, ¿no?, que no vamos a estar hablando de todos los derechos, pero uno se pregunta qué relación y cómo tenemos que ir viendo la evaluación bajo este enfoque de derecho, una evaluación para la mejora, ¿no? Entonces, derecho a ser niño. Por lo tanto, como es un niño que, como decía Victoria, que juega, es un niño que aprende de cierta forma y por lo tanto la evaluación o la práctica pedagógica tiene que ser coherente con eso. Bueno, y cuidados especiales, ¿no? Hay un cuidado, la evaluación también tiene que ser cuidadosamente abordada para que el niño no se sienta utilizado. El niño está jugando muy bien y de repente nos falta quien lo saca de su entorno y para preguntarle cuál es el rojo, salta en 2 pies, camina por la línea, entonces totalmente descontextualizada. La evaluación es parte del aprendizaje, no debería haber un día de evaluación. A veces uno va, yo también superviso prácticas o tutoreo le llamamos, porque no he dejado de ir una vez a la semana por lo menos a 2 lugares. Entonces, de repente nos falta que, justo nos vino a ver, esta semana no estamos trabajando porque estamos evaluando. ¿Cómo? No entiendo, ¿no? Entonces, como que la evaluación fuera un apéndice de todo el proceso educativo, cuando tiene que ser dentro de, y que el niño no se dé cuenta. Entonces, ese cuidado que tenemos que tener con el niño también se hace parte de la evaluación. Bueno, a una buena educación. Todo esto lo vamos a ir viendo, ¿ya?, cómo concretarlo. Bueno, no ser discriminado. Esa sí me interesa. ¿Cómo era el puntito acá? No sé. Bueno, Con la evaluación, vaya que se hace discriminación.
a veces el niño no se da cuenta que es logrado o no logrado, pero eso es terrible. ¿Por qué o sea, ya no debería existir eso de logrado o no logrado? Eso debería estar hiperenterrado, pero todavía hay gente que uno ve, pone indicadores. Es más, hay gente que todavía cree que el indicador es revisar si se logró o no la conducta. ¿Cuánto daño? Sí, nosotros que estamos en la formación fuimos dañadas sin querer queriendo. Porque en la hoja de planificación había, y espero que no haya, una columna de evaluación con indicadores, que era lo que hay que ver a priorísticamente. O sea, si el niño hace algo rico, no, tengo que ver eso. Y terminaban evaluando la actividad. Entonces, ojo, cuando yo hablo de discriminación, eso es discriminar, pero negativamente, porque uno podría hacer discriminación positiva, entre comillas, ¿no? Como darle más a los que necesitan más. Pero entonces vamos a revisar algunos elementos que son importantes, relevantes, en torno a esta evaluación bajo un enfoque justo, derecho. Mira, no puse la imagen, porque está muy usada a lo mejor, la conocen de Santos Guerra cuando dice, para que una evaluación sea justa, haremos todos la misma prueba, ¿verdad? Entonces están todos los animales, ¿ya? Y hay un árbol, y dice, todos van a subir al árbol. El pájaro está feliz, ¿no? El pez encerrado en un acuario con una cara de, ¿qué hago? ¿Ya? El elefante, ¿para qué decir? Entonces, no es justo eso. Eso no es justo. Entonces, hay prácticas homogenizantes también en la evaluación. Entonces, un poco, y eso es lo bueno de trabajar tanto tiempo con Victorita, querida, perdón que diga así, perdón, la profesora Peralta, que siempre trabajamos juntas, entonces ella me hace, y después uno dice, bueno, entonces, ¿todos tienen que desarrollar el mismo objetivo? ¿Todavía estamos trabajando así, el mismo objetivo para los mismos niños? ¿Por qué no estamos poniendo por lo menos 2 o 3? También uno se podría preguntar, ¿tendremos que poner un objetivo intencional? ¿O podremos poner uno y después emergen otros nuevos? ¿Cómo estamos trabajando? Y por eso es muy difícil, y por eso yo me alegro en cosas buenas de las fases curriculares, como haber puesto en el mismo contexto planificación y evaluación. Porque antes estaban separadas, planificación y evaluación. Ahora están en el mismo contexto, porque es muy difícil hablar de planificación sin hablar de evaluación, porque tú lo que planificas no es arbitrariamente, sino que recoge lo que te dio la evaluación. Y a la vez tú evalúas algo que se supone que puedes haber planificado, pero también no solamente evalúas lo que tú arbitrariamente y adultocéntricamente planificaste, sino que evalúas lo que también recoges de lo que los niños hicieron espontáneamente. Entonces vamos a ver a qué nos estamos refiriendo cuando evaluamos. ¿Qué es evaluar? ¿Ah? ¿Qué es evaluar? Hace muchos años decíamos, evaluar tiene etapas. La primera es medir, ¿se acuerdan? No, eso también, estábamos en un enfoque, y eso no era ni moderno, era positivista puro. Medir, es asignar números, y los niños no son números. Pero todavía vemos prácticas en que los niños sigan siendo números. Bueno, como dije de enfoque de derecho, hay que recordar que después de la Convención de los Derechos del Niño hay diferentes grupos de derechos, ¿no? Entonces, nosotros nos vamos a enfocar en que hay ciertos derechos, como la provisión, derecho a poseer, recibir y obtener acceso a ciertos recursos y servicios. La educación, ahí está también, pero ese es un derecho. De protegerlos, también tenemos que protegerlos y tenemos que favorecer la participación de los niños y niñas, de las familias y de sus comunidades. Entonces, cuando uno ve que dentro de esto habla, y nosotros a veces lo sabemos de memoria, y a mí también me llama la atención, hay un objetivo que dice, no me lo sé de memoria, pero en el fondo, saber sus derechos. No me interesa, por lo menos yo creo que un niño de 3, 4 años sepa sus derechos. Yo tengo que favorecer un ambiente de aprendizaje que se vivencie los derechos.
no sacaríamos nada con saber los derechos de memoria. ¿Te imaginas un niño que sepa los derechos? ¿Cómo va a haber un objetivo saber sus derechos? No lo entiendo. Pero por otra parte, esta flexibilidad del educador, donde siempre tiene presente los derechos, yo copié acá algo porque dice, en la convención, todas las decisiones que afectan a niños y niñas deben tomarse situándolos en el centro, resguardando su bienestar y considerando lo que sea mejor para ellos y ellas. Eso lo dice la convención. Entonces, cuando uno ve como tutora, supervisora, directora, a la colega, a la estudiante que va a ver a clase, y dice, pusiste un peluche con un niño. Acuérdate que tiene ácaros, está prohibido. ¿Y qué tendría que decir esa persona que se supone que lo hizo con una intención del bienestar? Y a lo mejor es su objeto transicional, u objeto de apego, ¿no? Entonces, cuando hacemos algo, siempre tiene que estar detrás ese fundamento. Cuando las bases curriculares, el referente curricular dice que define principalmente qué y para qué deben aprender los párvulos. Eso está en un libro. En 2001 ya estaba. Y seguimos diciendo que ahí está el qué y para qué. Por suerte, no está el cuándo. Porque ahí sería terrible. ¿Cuándo? Como un programa educativo que dijera en tal semestre, como es los programas de básica. Entonces, cuando dice que tenemos que definir, miren, hay decisiones, el currículum de selección cultural, uno deja dentro algo o pone algo afuera, ¿no? O no lo toma en cuenta. Entonces, cuando una persona dice, voy a definir el qué y para qué deben aprender, la implicancia pedagógica es evaluar entonces nosotros qué y para qué hacemos cosas. Muchas veces todavía, y perdón que mire por esta ventana de la crítica, con un paradigma crítico, todavía hay actividades más que experiencias, ¿no? Donde los niños rellenan letras. Y todavía hay personas que se justifican diciendo que es para que aprendan las letras. Y las letras no se aprenden así. Pero es más, si ustedes tienen buena vista, veamos acá, se le puso algo ahí. ¿La ven? La carita feliz, que cada vez que puedo lo digo. Si lo hiciste bien, carita feliz. Si lo hiciste mal, cara infeliz. Deprímete. ¿Ya? Infeliz. O sea, ¿cómo va a ser carita infeliz? Si no sabes algo, alégrate, porque lo vas a seguir aprendiendo. Pero evidentemente esta experiencia es bien fome. ¿Ya? Entonces, ¿qué tendrá que hacer? Y más aún, yo he visto lugares donde le dan tarea a la casa. Cuando el poco rato que estamos con la familia, y lo decía Victoria, las familias ahora, las mamás trabajamos, los niños llegan tarde a casa y más encima tienen que seguir llevando palitos. O completando el uno con puntito. Y no falta la mamá amorosa que sabe que esto tiene que quedar bien y le borra. Y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer. Y después el niño llega feliz con la carita feliz. Entonces, detrás de eso hay un paradigma positivista, adultocéntrico, exitista, ¿no? Entonces, ¿qué estás transmitiendo con esto? No es inocente. Entonces, otra idea expuesta a las bases curriculares es que, bueno, hay nuevos requerimientos. Y claro, se habla de inclusión, educación sostenible, y desde la época de los, no sé, del hilo negro, digo, no hay educadora que no haya hecho algo con una botella, ¿cierto? Que un florero, que un micrófono. Siempre hemos trabajado con material recuperable. Antes le llamamos de desecho, ¿ya? Pero lo importante es que no solamente es trabajar con esto, es que cobre el sentido y que conversemos y que veamos por qué hay que usar las botellas de plástico y por qué el planeta está tan sucio y contaminado. Entonces, tendríamos que evaluar también qué énfasis estamos trabajando y por qué. ¿Qué objetivos estoy trabajando y por qué? ¿No? ¿Qué experiencias, qué ambientación, qué recursos, qué periodos estoy desarrollando? ¿Habrá un periodo nuevo que yo necesite, un momento del día que inventemos nuevo porque hace falta hablar de tal cosa con los niños o vivir? ¿O estamos muy enojados y entonces va a ser el periodo, el momento del chiste? ¿O el momento de los abrazos? ¿O el momento de hacernos cariños o cosquillas o algo rico? ¿O el momento de decirnos algo bonito el uno al otro? A ver, 5 minutos que tú le digas algo bonito a otro. Nada más. Una vez al día. Porque hay objetivos de la vida
que son tan importantes como el disfrutar de situaciones bellas de la vida, expresar sentimientos agradables a otros, que son objetivos que en esta sociedad hacen falta, ¿no? Cuando Robert Fulghum dice, todo lo que aprendí, lo aprendí en el jardín de infantes, ¿lo han visto? Ahí estaba, en el Pozo Arenero. Bueno, eso es relevante, porque necesitamos personas, cosas que a lo mejor de niños no estamos potenciando. Entonces hay que evaluar eso. Bueno, el enfoque derecho está expuesto en las bases curriculares. El niño y la niña se conciben como personas singulares, diversas, y lo repetimos y lo sabemos. Pero tenemos que evaluar cuáles son nuestras prácticas pedagógicas y el concepto de niño y niña. No sé si ahí aclaro. Esto era porque se acerca la Navidad. Cualquier semejanza a la realidad es mera casualidad. ¿Ya? Cuando fue en junio más o menos, sí, en otra exposición yo le mostré a unas personas que eran muchas y se reían como risa nerviosa porque les mostré el dibujo de Tonucci cuando dice mañana traer pinzas de ropa. ¿Lo conocen? Entonces los niños piensan pinzas de ropa y después llegan todos, llevadle, dice, bueno, llévenle el hermoso posalápiz a los papás, van todos. Cuando anteriormente con la pinza se habían pensado, podemos hacer cocodrilos, marcadores de papel, y después todos terminan llevando lo mismo. Fue el Día del Padre y yo les mostré esto y después les mostré montones que bajé de internet, regalos para Día del Padre hechos en los jardines infantiles, pero eran todos iguales, todos. Y después llegan los niños y le dicen, papá, te traje esto. Y el papá dice, qué lindo. No, si no lo hice yo, lo hizo la tía. ¿Eh? Eso también pasa. Bueno, y ahora también, Navidad, no va a faltar la poca pertinencia, digo yo, porque en algunos lugares, otros sí. Yo he visto lugares muy buenos en que se le pregunta a la familia, ¿celebra la Navidad? ¿Cómo lo hace? ¿No? Y según todo lo que creen, trabajan con los niños. Entonces, estas salas que están hiperdecoradas, ¿ya? Que estresan, ¿ya? Que ahora recién hablamos de la música, a veces la música está todo el tiempo, ¿ya? Te estresa, si no tiene sentido, ojo con eso. Y actividades masificantes, no homogenizantes, todos iguales, que no tienen sentido y que estoy segura que el niño no se le ocurrió. Y a lo mejor hasta la educadora vio maestra jardinera, se le ocurrió algo bonito y, tengo la super idea, y quien no lo sepa en la sala al lado, porque lo mío va a ser, pero top, ¿eh? Claro, y eso pasa. Y a lo mejor, claro, sí, podría ser que la maestra jardinera te da ideas, pero tú tienes que decirle al niño, mira, encontré esto, pero ¿qué podemos hacer mejor nosotros, distinto, diferente? Pero yo creo que no se necesita. Los niños inventan cosas, dicen muchas, se imaginan. Entonces, gasto de material, de tiempo y ni siquiera gasto de neuronas, porque los niños acá no aportan mucho. Bueno, dicen las bases curriculares, se relacionan los niños interactivamente con su entorno natural y sociocultural. Bueno, entorno natural y sociocultural. No quise poner las viñetas o cómic o dibujos de Tonucci. Esto está por montones en la web. Dice, experiencias, compartimos, papitos, mamitas, lo que hicimos con sus hijos. ¿Se imaginan que yo ahora les muestro a ustedes algo bien arriba? Miren ahí. Y que estén con el cuello como están esos niños, miren. Miren el cuello de los niños. Están en el suelo. Una actividad chiquitita, no ven nada. Se están portando bastante bien, pero seguramente si uno pusiera audio diría, no veo, muéstrame. ¿Ya? Y más encima le están mostrando fotos de la naturaleza, de una plaza. Raro. Y si fue de un libro que es de la familia, con fotos de la familia, hagámoslo de la pareja, dejémoslo ahí, pero ¿por qué todo en grupo? Todo en círculo. Entonces, siempre es importante, bueno, ¿para qué decir la pared? Miren, repleta de cosas. Bueno, ahí está el chiste de Tonucci. Ah, se lo había puesto. Sí, ahí está. Esos son los dibujos, las actividades del Día del Padre, ¿no? Bueno. Entonces, es urgente revisar a propósito de evaluar. Entonces, dice ahí, es necesario y en algunos casos urgente evaluar nuestras propias prácticas pedagógicas y no solo lo que saben o no saben los niños y niñas. Porque si vemos en la balanza de la evaluación en las aulas o los programas educativos, mucho recae en que qué saben o no saben hacer los niños. ¿Pero qué estamos haciendo nosotros? Bien, hay cosas bonitas, pero también cuando uno ve algo,
¿Les ha pasado que las invitan a la casa de una amiga y uno dice, mira, la casa, igual, me imaginaba, bueno, no es pelambre, ¿ah? Uno va y dice, oh, qué bueno. Porque si me saca una foto a mí ahora, ¿sí? Va a hablar de nuestro ambiente, porque el ambiente, dice Lina Iglesias Forneiro, habla aunque estemos callados. Quinto Borgi dice, el ambiente habla, nos transmite sensaciones, nos da la información, nos evoca recuerdos, nos ofrece seguridad, nos tranquiliza. Depende, porque hay ambientes en educación parvularia que no tranquilizan, que no evocan nada, porque hay salas que yo digo, no puedo creer, no hay nada hecho por los niños, nada. ¿Puede haber una sala en que no haya nada hecho por los niños? Cuando nosotros lo primero que hacemos es ambientar nuestra casa, nuestro dormitorio, ¿te fijas? Entonces, evidentemente, miren, acá hay un rincón cálido, agradable, y ojalá que el mantel lo haya traído de una casa un niño, el chalón de la abuelita, no sé. Y acá miren, otro ambiente, ¿qué habla acá? ¿Qué dice? No puede sacar, no está al alcance. Seguramente habla de que una educadora temerosa me lo va a tomar, lo va a romper. ¿Qué me va a decir la directora? ¿Ah? Miren, todo está arriba. Entonces el ambiente habla, aunque estemos callados. Bueno, ¿y qué estamos planificando entonces? Veamos acá. Tomar en cuenta que si hablamos de planificación, estamos pensando, es una actividad netamente profesionalizante. Dice acá Zabalza, es convertir una idea o propósito en un proyecto de acción. Entonces, eso, pensémoslo con seriedad. Es un paso o intermedio, es como la relación entre la teoría y la práctica, la praxis. Y por otra parte, bueno, eso lo hizo Jimeno Sacristán. Y en las bases curriculares también dice, la planificación y la evaluación son aspectos constitutivos de todo proceso educativo. O sea, hay que planificar. Porque conversamos con alguien por ahí que la bipolaridad es así. Hay jardines donde hay una escolarización tremenda, con un montón de libros para los niños sentados. Y ahora hay unos jardines como que son medio hippies, así digo, ni eso, ¿la hay? ¿Dijo alguien? Ya. Es como, no, si los niños juegan. El otro día fui yo a un jardín, nadie me lo contó, yo fui. Y no, ellos juegan y entran a la sala cuando ellas quieran. Cuando ellas quieran. Y la comida, no, cuando ellas sientan hambre. Yo dije, no. Y existe. ¿Ya? Entonces, ¿qué es eso? Entonces, yo tengo que tener un proceso intencional, pero amable. Bueno, esto lo mostré y alguien me dijo, uy, así tiene. No, esto no lo dicen las bases. Las bases dicen que planifique. Esto lo recabé de un antiguo curriculista, un antiguo educador, que es Philip Jackson, de 1968, que él decía que habían 3 etapas en la planificación. No es para que lo sepamos, ni que hay que hacerlo ahora, no, pero ¿por qué lo encuentro interesante? Creo que no lo puse. Porque él habla de la etapa preactiva, la interactiva y la posactiva, independiente del nombre. Preactiva significa que uno, si es que llega uno a poner algo para que provoque algo en los niños, tiene que hacer algo interesante, diverso, no todos los iguales, tengo que estudiar. Un educador tiene que estudiar, porque si todavía me paro y digo los bichitos, no. Tengo que estudiar la comunidad, tengo que estudiar a sus familias, tengo que estudiar por qué los niños, como dice Judith Falk, por qué los niños se mueven tanto. Tengo que estudiar qué es lo que necesitan, qué les hace feliz a estos niños. A todos les gusta eso. Tengo que observarlos, ¿no? Entonces, aquí hay unas tensiones porque sí, debo de planificar, pero ahora es una planificación abierta, flexible, con intención, sí con objetivos, pero objetivos interesantes, objetivos que realmente sean relevantes. Entonces, y el momento que está la experiencia, no ser la dueña de la película, porque a veces hay gente que dice, no, los niños propusieron hablar ¿de qué pueden haber propuesto? A ver, dígame algo. ¿De qué proponen los niños? Cualquier cosa. Las flores. Ya. Y entonces se para la persona y dice, las flores. Las flores, ¿saben cómo son las flores? ¿Y qué tiene la flor? Y empieza a hablar todo de ella. Hasta ahí llegamos, ¿ya? Entonces, ¿por qué vamos a hablar de las flores? Y todas son iguales. Y hay flores que, o a lo mejor ahí, como tú estudias, y claro, y esto lo preparas, a lo mejor yo llevo de mi casa la flor de la pluma.
que mi mamá me regaló y nunca he entendido cómo la flor sale y no está en la tierra. Y podríamos averiguar por qué la flor de la pluma, ¿no?, está colgada al lado de mi árbol y le salen flores y no está en la tierra. Pero sí, ¿cómo? Dicen los libros que las flores y las plantas necesitan tierra. Entonces, como yo investigo y tengo una actitud, pero esa actitud, no de hablarles yo de la cátedra de las flores, tengo que escucharlos, porque ellos saben mucho. Entonces, en esas fases interactivas, también yo tengo que escucharlos. Y flexibilidad, porque a lo mejor nos vamos para otro lado. Porque cuántas veces uno ve como, no, pero no estamos hablando de eso, ¿no? Porque la típica, el otro día una estudiante nos pidieron que cambiáramos el día de práctica, porque todos los lunes cuando iban, era ¿qué hicimos fin de semana? ¿Ya? Tradicional. Entonces, pero más encima es el objetivo. Yo les dije, miren el objetivo, era expresarse, expresar sus emociones, sus ideas, sentimientos, intereses y todo, experiencias vividas. Y la educadora siempre es, ya, ¿qué hiciste el fin de semana? Pero rápido, no importa, ¿qué hiciste el fin de semana? Yo fui al cumpleaños de mi abuelita, ya está ahí. Entonces no las deja expresarse. Entonces hay contradicciones. Entonces, muchas veces hay una intención pedagógica, pero en la realidad se hacen otras cosas. Entonces, y después es la posactiva. Posactiva significa que después de lo que hiciste, y eso lo dijo hace tiempo, pero en el fondo es que a mí me preocupa, porque por suerte muchos ya han cambiado, ya no están registrándose y como poniendo el ticket, que era terrible, porque eso no es evaluar. Ni siquiera recoger información, porque es tiquear. Y a veces decía la técnico, recoge la información y tiqueaban. ¿Ya? Como respondió, ¿qué hizo? ¿Contó una experiencia? ¿Sí o no? Incluso contó una experiencia, logrado por lograr, no logrado. ¿Qué? Nada. Ya. Por suerte, hay muchas personas que han avanzado y tienen instrumentos más cualitativos. Y hay algunos que hacen documentación, pero también están muriendo en el intento, porque no es una documentación de escribir mucho. Pero después, ¿qué hace con la documentación? Porque tampoco se trata de anotar y ahí queda, sino que hay que hacer algo, hay que tomar decisiones. Y esa es la etapa que él le llamaba posactiva, pero en el fondo juntarse con el equipo, complejizar el aprendizaje, cambiar a otro objetivo, utilizar otros recursos y también uno mismo evaluarse y atreverse que la otra te diga, hablaste mucho. Otra vez, parece que vamos a tener que escuchar más a los niños. Y observaste él que en vez de mirar lo que estaban hablando, estaba mirando la sala cuna a veces. La guagua las ponen en la colchoneta, es como si no estuvieran en la colchoneta, como que se fueran a morir, como si la colchoneta fuera un barco. Y lo demás el mar. Entonces vamos trayendo la colchoneta a los niños. La otra vez yo vi algo así, lo vi. Estaba la educadora sacando un libro, y parece que era lenguaje, y muchas guaguitas acá, y le hace así una seña a la técnico, y la técnico va y trae a la guagua. Y la guagua se vuelve a escapar. Y estaba buscando un scotch que estaba en la pared. Está muy entretenido eso, ¿ya? La saca, la vuelve a la colchoneta, y la guagua, tercera vez, se escapa y busca un objeto. Y con el objeto va a la colchoneta. Y la educadora sigue hablando, y perdón que diga eso, pero me impactó mucho. Y lo peor es que estaba un estudiante primero, entonces quedó así como, no sé si seguir estudiando educación parvularia, profe. Entonces la educadora le toma el objeto y dice, bueno, entonces, como dicen usted, toma el objeto y lo lanza y lo tira a la caja donde tendría que ir. Y la guagua quedó así, bueno. Entonces eso es violencia. Podríamos decir violencia simbólica. Podríamos hablar de Pierre Bourdieu, el sociólogo, Passerón, todos los libros y los autores, pero eso es violencia simbólica. Eso no respetar los derechos de los niños. Entonces, a veces tenemos muchas actitudes encubiertas, pero son adultocentristas, pero no respetan a los niños y las niñas. Entonces, es importante detenernos, y llámese como se llamen las etapas. A lo mejor alguien dice, no voy a hablar de documentación, voy a decir escritos. O a lo mejor alguien dice, no, yo voy a hablar de mis fotografías. O a lo mejor alguien va a decir, no, yo, ¿sabes cómo evalúo? Con una foto del celular, porque no tengo tiempo. Pero después miramos las fotos. No es que la pongan en YouTube o en Facebook, porque después me acusan, ¿no? Pero como equipo miramos las fotos y miramos
y nos decimos, oh, mira cómo estoy, voy a tener que mejorar mi cara porque estoy siempre así. Entonces, mirarse la foto, analizarse, ver qué pasó con los niños. Entonces, no es como la receta, oh, porque un tiempo fue como que todo, bueno, lista cotejo. Después, las escalas, uy, ¿supiste las escalas? Ahora se usan, después las rúbricas, llegó la moda de la rúbrica, todo era rúbrica. En la universidad también, ¿no? Rúbrica. ¿Tienes la rúbrica? Incluso en la universidad, a veces hace una rúbrica súper linda y no te sirve, porque el estudiante aporta con otras cosas nuevas. Y por más que sea muy buena la rúbrica, que además rúbrica no es matriz de valoración, ¿ya? Palabra gringa, no sirve. Entonces ahora es cualitativo, pero también llegan las modas, documentación, documentar, registrar, incluso atrevamos a decir, sí, evaluar, pero una evaluación distinta. Porque si solamente registramos, mal. Si sacamos fotos y llenamos la sala de fotos porque fuimos a España o porque fuimos, no sé, alguien dijo el curso de Rosa Sensat y nos dijeron que había que poner fotos, mal. Porque ¿qué estamos haciendo? ¿Un activismo? Entonces, ¿qué hacemos con lo que hacemos? Con el tremendo trabajo, ¿no? Bueno, entonces acá yo siempre digo, vamos a hacer como, cuando hay una experiencia, si ustedes piensan, las que están trabajando con niños, ¿cuántos de acá están trabajando con niños directamente? Hartos. Entonces, piensen en una experiencia así, y uno dice, a ver, la experiencia que hice ayer, la prueba era blancura. A ver si está tan buena la experiencia. Si el esquema, no hay decreto, ni en las bases curriculares dice que el esquema de planificación sea así. Entonces, primero hay que desordenar ese esquema. Y hay que pensar, ¿cómo hago un esquema que sirva? Los estudiantes una vez me llevaron uno, que siempre me acuerdo que era una flor. Yo dije, ¿una flor? Y me dijo, no, yo hice una flor, profe, hice una flor, porque nadie me mira la hoja de planificación. Entonces hice una flor grande. Y al medio puse el objetivo, después los recursos, y sí. Y dijeron, oh, ¿y eso? Y ahí la leyeron. Bien. Pero después pensé, el centro es el objetivo. Empezamos a analizar. Y leímos. Y dijimos, el centro es el niño. Entonces, ¿qué podemos? Pongo las actividades que podría hacer el niño. A ver, si tú pones las actividades que va a hacer el niño, ya no es el centro del niño. Tendríamos que sacar de la hoja de planificación el que diga sentarse, responder al cuento. No. Entonces, ¿cuál es el centro? Pregunta para reflexión. Otras han hecho como tipo mapas conceptuales, donde ponen la experiencia. Y de la experiencia ponen un objetivo anticipado y lo escriben. No copiado de las bases curriculares, obvio. Inventado. Tal vez ponen de la fase curricular y después ponen los varios, simple, más complejo, a priori, y después dejan espacio para otros, emergentes. Y las tensiones son que van a la práctica, y esa planificación, eso no es planificación. Entonces también, argumento teórico, argumento empírico, argumento profesional, pero sí, es que esa es la que yo creo que sirve para este grupo, ¿no? Entonces, claro, uno tendría que decir, tiene que tener ámbito, sí, núcleo, aprendizaje, las bases, ojalá uno simple, uno complejo, o tres, o de dos núcleos, porque la transversalidad, que eso lo dice las bases, que es bueno, también me alegro, que la formación personal y social esté presente siempre, que es bueno, porque así motricidad va a estar siempre, o sea, ojalá que haya menos niños sentados, bien, ¿no? Pero, ¿qué otra característica tendría que haber? Que sea pertinente, sea flexible, que se pueda modificar. Y elementos. ¿Se ocurre otro elemento? Pueden haber varios, no los puse. ¿Algún otro que uno diga, mire, en la hoja de planificación voy a poner eso? Hay personas que han puesto proyecciones hacia el trabajo con familia. ¿Qué le voy a decir a la familia? ¿Cómo lo podría hacer la familia en la casa? Entonces, hay personas que han dado esta hoja de planificación y la escriben incluso de una manera muy sencilla, pero se la regalan a la familia para que la sigan trabajando. O al revés, la familia da ideas y en el jardín se trabaja. Entonces, lo importante es que en las bases curriculares dice, pueden planificarse objetivos de aprendizaje distintos para niños. Ahora, las palabras que puso pueden, debieran, pueden, porque hay gente que no lo hace. Entonces, seguimos como 30 niños y el mismo objetivo para 30. Es como a la misma hora van al baño, a la misma hora duermen siesta y al mismo momento aprenden todos. Y después de 15 días se evalúa ese objetivo, a todos. Entonces ahí nos tenemos que preguntar, ¿ese es un enfoque bajo la posmodernidad?
También, por otra parte, la segregación, la fragmentación curricular. Como que hoy día toca lenguaje, mañana matemática. Hay muchos colegios y a veces jardines que están cayendo como en la asignaturización. Yo he ido a prácticas, voy a prácticas a cierto lugar en Santiago, cuyo nombre no voy a decir, comuna entera, que hay un horario de clases en educación parvularia, matemática, lenguaje y así, como un horario. ¿Ya? Y la educadora dice que, oye, pero si tú eres educadora. Y más encima también, claro, todos los niños mirando para adelante, le hacen pruebas. Entonces, ahí hay un tema bien grave porque es como que se subió a la educación básica tradicional, porque también al revés, si uno se pone positiva, hay experiencias de básicas muy buenas. ¿Ya? También fui el otro día a un lugar en que el jardín infantil y el colegio están divididos, y el jardín infantil hasta tercero básico tienen rincones, tienen lo mismo, idéntico. ¿Ya? Entonces, es cosa de creerse y tener fundamento, ¿ya?, profesional para poder plantearse y decir, sí, lo voy a hacer así. Entonces, cuando hablamos de evaluación, sí es bueno recordar que el término evaluación ha tenido un recorrido histórico, ¿ya? Histórico, ha pasado por el tiempo como muchas cosas. Entonces, cuando todavía hay educadoras que dicen que evaluar es constatar que se logró ¿qué? ¿Qué se logró? El objetivo. Para muchas educadoras, todavía evaluar es constatar si se logró o no el objetivo. Entonces, yo con mucho respeto y cariño le digo, eso huele a naftalina. ¿Ya? Porque en 1937, Ralph Tyler dijo que, claro, siempre hay un padre, pocas veces madre. El padre de la educación parvularia, Federico Frebel. El padre de la evaluación se dice que es Ralph Tyler, porque acuñó el término evaluación. Bien, él, evaluación educacional, él habló de eso. Pero hablaba de que evaluar era constatar el logro del objetivo. El logro. Entonces, ahí empezamos con el que lo logre y el que no lo logra. Hoy día, eso no es evaluar. ¿Qué es evaluar hoy día? ¿Es comprobar el logro objetivo? No. Evaluar, incluso, ¿se podrá evaluar sin que hayan objetivos? ¿Podremos evaluar sin un objetivo? ¿Sí? Por ejemplo, el objetivo, imagínate uno dice, ¿cuál es el objetivo de este encuentro? ¿Se lo saben ustedes? ¿De memoria? Ya. Pero cuando se vayan de acá, ¿van a evaluar? Estoy segura. ¿Le va a pasar una hojita? Pero, ¿y si tú no le pasas una hojita, Juanita, la gente va a evaluar? ¿Sabes tú? Va a comentar, va a decir, oye, fíjate que casi me quedo dormida, porque como estoy todo el día en el jardín moviéndome para allá, estaba entretenido, pero estaba yo cabeceando. ¿Ya? Entonces voy, me faltó llevar agua, un dulce, ¿ya? Incluso me abanico, pero voy a ir de nuevo, me gustó, espero. ¿Ya? Entonces, eso es evaluar. Porque evaluar es para la mejora, para tomar decisiones. Incluso Santos Guerra dice, que es uno de los últimos que está acá, algo duro, dime cómo evalúas, ¿cierto? Y te diré qué tipo de profesional y persona eres. Es duro. ¿Qué tipo de profesional y persona? Porque la persona que evalúa a los niños y las niñas sacándolo de la sala, o que se hace la actividad especial para evaluar, o que le da una prueba para que conteste papel y lápiz cuando tiene 4 años. ¿Qué tipo de profesional eres? Y de persona, porque eres una persona poco sensible con el otro. Entonces, a veces hay comunas, hay direcciones también incluso regionales, o personas, o directivos, que no tienen por qué saber, porque no son educadores de párvulos. Entonces, nosotros tenemos que hacer orientar. Y decirle, le prometo que los niños van a aprender, pero van a aprender con otra forma, con un proyecto, van a proponer. Los niños preguntan. Hace poco, el año pasado, sacó una persona un libro, Silvia López de Maturana, donde escribimos varias personas, y se llama ¿Por qué ladran los perros? Y en base a muchas preguntas, ¿no? Yo cuando conversé con ella le dije, yo siempre trabajé con preguntas, nunca trabajé con unidades. Y los niños preguntaban cosas geniales.
¿Por qué las lenguas de los gatos son ásperas? Imagínense, tremenda pregunta, ¿no? Cuando yo empecé a mis 21 años, trabajando con mi maestra, y un niño me dijo, cuando yo, así dije ya, ¿de qué quieren saber? Y un niño llamado Camilo me dice, hablemos del vidrio. ¿Cómo se hace el vidrio? Y ahí yo le dije, no sé. La primera cosa que te dicen, no sabe la tía. Pero después me di cuenta que esto está muy entretenido, porque en esa época no le dije, vean por Google, porque no tenía Google, ¿ya? Pero preguntamos, y hasta el abuelo fue y nos explicó de la piedra sílice, y yo aprendí mucho, y eso me hizo enamorarme más de esto, y darme cuenta de que esto es muy interesante. Pero no podría haber trabajado como educadora 20 años hablando de las partes del cuerpo. No podría, ¿no? Porque es rutinario, poco atractivo, poco desafiante para mí y para los niños. Entonces, cuando evaluamos, es para la mejora, para mejorar nuestras prácticas. Pero Santos Guerra también dice que no es para cambiar. No, la evaluación no es para cambiar, porque no todo cambio mejora. ¿Ya? Entonces hoy día alguien dice, ¡oh, que estás cambiada! Yo dije, sí, me hice moño. Y a lo mejor no mejoré, cambié. Porque si yo me hago un moño, estás cambiada, pero eso no significa, está cambiada, ¿viste? Mejor mejorada. Entonces hay que mejorar. Y para eso, para poder mejorar, yo tengo que analizar, tomar... Ahí sí podría fragmentar, porque yo tengo que separar cómo estuve la experiencia, qué recursos usé, escucho a los niños, me hago muchas preguntas, pero los niños no tienen que aprender fragmentadamente. Hoy día lenguaje, mañana matemática, tiene que ser integrado. Bueno, y estos son como detalles que en cuanto a la evaluación, ojalá privilegiemos más la observación individual, no todos, sino que, y eso es un legado y me empujó el último artículo que va a salir ahí, ojalá que salga en la revista Enfoques Educacionales de la Chile. La profesora Dina Alarcón, ella estaba encargada de la revista y una vez le comentamos y ella me dijo que los bolsillos, la profesora Matilde Huichi le había dicho que eran para guardar una libretita y en la libretita tenía que ir tomando nota de cosas que le llamaban la atención. Entonces, hay un artículo que yo escribí que se llama Observar a los niños y niñas es aprender de ellos, impulsado por Dina Alarcón, que conversamos un día, una tarde, porque es importante observar, pero sin lentes, sin prejuicios. Este niño no sabe, este niño no puede, los papás, no, separados, los papás, sus papás son separados, no va a poder, no, este niño, entonces, siempre hay como prejuicios. Entonces, la observación individual, privilegiar lo emergente, no lo que tengo tan anticipado, que tengo indicadores para observar. A veces tenemos tan planificado que observar, ¿no? Como dice, que no nos detenemos en lo particular, en lo emergente. Con el equipo, sin prejuicios, con la familia y para la mejora. Me voy a apurar para tener más tiempo. Entonces, como un semáforo, nos preocupan algunas cosas, ¿ya? Como en rojo. A veces hay muchas educadoras que evalúan solas. Bueno, hay otras que lo hacen en equipo. Bien. A veces las personas se quejan de que falta tiempo. Tiempo sobre todo para sistematizar, porque muchas las que hemos sido educadoras o seguimos trabajando, o hasta en la casa, la familia, los hijos, los amigos, y uno cuenta anécdotas de los niños, ¿cierto? Pero es importante sistematizar. Se realiza solo la recogida de información. Antes se hacía con TIC, con número. Ahora se hace a veces con documentación, pero solamente se recoge, no se analiza, no se toman decisiones. Entonces, ahora ya no es una hojita, sino que es un cuaderno de evaluación o documentación, entonces es muy importante continuar con eso. Yo sé que en algunas instituciones se ha hecho bastante avance al respecto, pero no hay que decaer en ello. Y eso no implica más tiempo. Se utilizan aún métodos, todavía por ahí quedan, que hay que enterrarlos y levantarlos y sacudirlos, escalas anticipadas, a priorísticas, con indicadores y con categorías y con números. Poco se evalúa los otros contextos, o sea, como que se carga la mano en el niño, si que no hace el niño o no, pero poco se evalúa a sí misma la educadora, al equipo, el material, la práctica pedagógica.
o no se utiliza la evaluación para la mejora, sino que para clasificar a los buenos y a los malos, y muchas veces se evalúa como masivo. Tac, 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 ¿no? Registro individual. Cuando uno registra en Sala Cuna y anota, Isidora dijo, ame a ETA, y lo pone entre comillas, ame a ETA, y lo dijo, no sé, en noviembre, el 12 de noviembre. Después sigue esto y más adelante, justo casualmente, dijo, ¡Etita! De otra forma. Y hasta que llega a decir, Name, súper bien, Name, así se dice, Name a ETA. Y a lo mejor después dice, dame galleta, por favor. Entonces, no es lo mismo anotar, pide algo, imagínate, pide las cosas, no, eso es vago. Entonces, es importante rescatar, como dice en investigación, los discursos de las personas, las palabras, lo que dicen. Bueno, entonces, esto habría que hacer un hoyo y a veces enterrar las cosas, ¿ya? La carita triste y feliz, espero que toda semejanza con la realidad sea mera casualidad, ¿ya? Entonces, porque todavía, bueno, hay personas que ponían estrellitas en la antigüedad, pero la carita triste, feliz, no corresponde. Porque no hay logrados, no hay no logrados, no hay infelicidad cuando uno está aprendiendo, sino que tiene que ser un desafío, ¿ya? No sé, no lo hace, deficiente, sino el refuerzo, eso es bastante conductista, necesita refuerzo, ¿no? O no logrado, o la gente que pone ticket, ¿ya? Puros tickets. Y a la hora de sumar, es ticket más ticket más ticket, o sí más sí más sí más no, te daría un más o menos. Entonces, no, acá, si llegaras a terminar el año y te exigen poner un número, pero que sea algo cuanti cualitativo, no nos olvidemos de lo cualitativo. Entonces, ¿qué sucede? Que preocupa también que a veces se evalúa, como decía Victoria, con instrumentos psicométricos. Como que los niños al año tienen que hacer esto, todos a los 2, todos a los 3, y esto es como si fuera un determinismo biológico darwiniano, ¿no? ¿Sí? Como que todos hacen lo mismo a cierta edad. Entonces, a veces hay unas pautas enormes, 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 y vemos a las educadoras con unas ojeras así como las mías, ¿sí? A esta altura del año, y es que estoy evaluando, ¿eh? ¿Cierto? Estoy evaluando, se ríen ustedes, pasa, ¿ya? ¿Y qué sentido tiene? Y más encima le llega a la familia, y la familia si no participó, miran rápidamente si tiene un no, un no logrado, ¿no? O no se comprende. Entonces, ¿cómo participó la familia en esto? ¿Qué sentido tiene lo que están haciendo? Hay indicadores poco relevantes. Entonces, mira acá, esto lo copié de algunos que hay, incluso en instituciones nacionales. Agita botellas con diferentes elementos en su interior para observar sus cambios. O sea, no quiero que sea experto en agitar botellas. Entonces, hay indicadores así. Todavía tenemos pruebas y tenemos problemas paradójicos, porque en Chile se está hablando de un niño sujeto de derecho y muchas veces en lugares todavía se está utilizando el TEPSI, copia al cuadrado, ya todavía en los consultorios se utiliza el EDP, escala de desarrollo psicomotor, ya, donde hay otra persona que la campanita y todo. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Entonces, y menos nosotros como educadores privilegiar a ¿qué? ¿También? ¿Cuál, por ejemplo? ¿Qué dice? Y con rezago. Bueno, ahí estamos hablando de instrumentos psicométricos, ya que cuando vemos la evaluación, ojalá privilegiemos lo edumétrico y no lo psicométrico. Así, donde todos los niños tienen que hacer lo mismo a ciertos momentos, cuando no se ve cuál es su historia de vida, cuál es su contexto, una educación situada. Y que la persona y que el niño no se sienta evaluado. Hay niños que saben mucho y no contestan porque no se sienten en confianza en esas pruebas, no sirven de nada. Entonces, bueno, hay indicadores poco válidos. Dice las cosas que puede hacer solo, dice las cosas, eso está en autonomía, en un instrumento nacional, ¿ya? Dice las cosas que puede hacer solo para evaluar la autonomía. ¿Te imaginas que un niño no le gusta hablar y es súper autónomo? ¿Va a salir mal evaluado? Eso se llama pertinencia en evaluación. Hay muchas veces que hay impertinencia en la evaluación. Se evalúa algo que no corresponde. O a veces no hay confiabilidad. Hay errores en los datos, ¿ya? Porque no corresponde, ¿se fijan? O indicadores poco objetivos.
Imagínense, todavía dice, Dios mío, no, coordina sus movimientos finos. ¿Cómo hacer eso un indicador? Es un objetivo. Entonces, los indicadores son definidos hace muchos años como conductas observables. Y hoy día, el aprendizaje tampoco está definido como cambio de conducta, porque esto del indicador va unido a un concepto de enseñanza y aprendizaje. No solamente tú evalúas de una forma, se supone que como evalúas está ligado al paradigma que tú tienes y el concepto de niño, de niña, de enseñanza y aprendizaje. Entonces, un niño no tiene una conducta observable, tiene muchas formas de enfrentar las cosas, muchas, diversas. Entonces, es bien triste y bien reduccionista decir un indicador. Entonces, por ejemplo, también se ven cosas como estas. El objetivo de las bases curriculares es troncal, es madre, es grueso. Hay que simplificarlo, pero no recortarlo, porque hay gente que lo recorta. En las bases anteriores también lo recortaban. Como era largo, lo recortaban. Y ese objetivo tiene dimensiones. Y por otra parte, dice, hay que comprender el objetivo. Si dice reconocer características de diferentes animales, ¿qué es reconocer? Y todavía vemos las láminas de los animales. ¿Ya? Cuando la guagua no reconoce al elefante. ¿Cuántas veces he visto un elefante como este? ¿Ya? Y en lámina. Si reconocer, uno va a la RAE, ¿qué es reconocer? Volver a evocar algo que ya conoce. ¿Y qué es conocer? Y ahí uno va entreteniendo. Es muy entretenido, muy interesante. Explorar con todos sus sentidos. Entonces, nada que ver las láminas. Entonces, resulta que cuando planificamos y cuando evaluamos, cometemos errores, todos hemos cometido errores. ¿Ya? Entonces, los niños cuando observan se detienen. Incluso, no hable nada, estoy mirando. Como que si hay ruido no pueden mirar bien, ¿no? Porque están focalizando la atención. Así deberíamos, con esa misma focalización, observar a los niños y niñas y preguntarnos. A lo mejor hay personas que aprendieron algún sistema de documentación, no sé, Reggio Emilia, alguien les contó, o no sé, busquen lo suyo. A lo mejor es tan simple como, no tengo tiempo. Entonces van, observan a un niño y dicen, los niños están armando rompecabezas. Juanito arma por tercera vez el rompecabezas. Y uno se pone una pregunta, se escribe, ¿por qué le gusta ese rompecabezas? ¿Qué le llama atención? Pregúntense. Y así uno conoce a los niños, ¿no? Entonces, cuando uno observa, hay muchos fundamentos, hay muchas razones. Hay personas que han estudiado el por qué es bueno observar a los niños. Y, por una parte, evaluamos el grado de desarrollo también, porque, claro, podemos observar a esos niños que tienen la pelota para atrás, y vemos qué pasa con su desarrollo motor, bien, o descubrimos las estrategias, o descubrimos sus habilidades, o aprendemos de su forma de enfrentar las cosas. Pero también agrego observar y escuchar. Escuchar. Interesante, porque una educadora también, una estudiante en práctica, veo, y tenía como objetivo elegir entre los rincones, el típico objetivo de elegir entre alternativas. Bien pobre objetivo, ¿no? Eso es como antiguo, elegir entre diferentes alternativas. Pero vamos al rincón que tenían como de la enfermera, con cositas de doctor y todo. Y una niña le dice a otra, tiene fiebre. Y le dice, ibuprofeno, cada 8 horas. Entonces, y la otra dice, y tengo tos. Y entonces la otra dice, sí, perebrón, y acá dice perebrón. Y toma cualquier caja, que no decía nada, pero dice perebrón. ¿Ya? También cada 8 horas. Pero yo te lo tengo que dar. Tú no te lo... Bueno, y hacía todo un juego. Y yo le digo a la educadora, ¿cómo sabes, niñita, perebrón y ibuprofeno? Le dejó la receta lista. ¿Claro? Y entonces la educadora dice, no, es que estaba enferma, resfriada y ahora volvió. Entonces, qué bueno, tiene que felicitar a la familia porque algo pasó ahí. La mamá no le dijo, te voy a sanar un remedito. Toca el ibuprofeno, que es cada 8 horas, hija. Entonces, ¿cómo involucramos a los niños, a la familia? También felicitarla, ¿no? Y es distinto a decirle, familia, todos los días lea un cuento a su hijo, porque así aprende lectura. No, esa familia no tiene tiempo para leer un cuento. ¿Ya? También alguna vez pasó eso, ¿no? A mí también me llegó el semáforo y me asusté, ¿ya? Y con indicaciones. Todos los días había que leer un cuento. ¿Y eso era tan importante? Entonces, resulta
que hay un contexto. Y así como los niños y las niñas son sujetos de derecho, las familias también. Las familias necesitan un profundo respeto. También hay familias que dicen, ¿vas a la reunión? Sí. ¿Para qué es? No sé. ¿Y a qué hora terminará? No sé. Pucha, es que dejé a los niños encargados. Entonces, también, ¿cómo estamos trabajando con este respeto al legítimo otro? Diría Maturana, ¿no? A la familia que trabaja, que es adulto, que tiene un tiempo, que tiene cosas que hacer, que tiene derecho a saber a qué va. Entonces, observemos también a la familia. Observemos a la familia cuál es la relación que tiene con su hijo, cómo se relaciona, qué hablan. Bueno, acá me voy a saltar, pero lo que es documentar es una tarea cotidiana, es importante. Dice acá Javier Abad, Malaguzzi, que es memoria viva, ¿ya? Pero también hay tipos de observación, no es así como voy a observar. A veces es casual, o sea, como que, el típico uno dice, registro anecdótico. Bueno, anecdótico es casual, emergente. O a veces también podría ser deliberado. Yo voy a registrar a este niño que mañana viene después de un mes de ausencia, deliberado. O a veces es focalizado. Voy a ver a este niño, pero justo en la hora de almuerzo, porque hoy día toca charquicán. Y cada vez que hay charquicán, acercadas. Entonces, en este caso, focalizada. Pero voy a ver qué pasa, porque yo les hablé del charquicán. Les dije que venía de charquicán, mapuche, le hablé del choclo, la papa, para qué sirve, todo. Hicimos todo un juego. Vamos a ver qué pasa ahora con el charquicán. ¿Se entiende? Focalizado. Observación participativa, donde me involucro. Entonces, y así hay muchas otras formas. Entonces también uno como profesional tiene que entretenerse con esto. No es como voy a documentar, ya. No. ¿Cómo vas a documentar? ¿Cómo vas a registrar? Y entonces hasta podríamos hacer un ejercicio. Hoy día, colegas, hagamos todas documentación focalizada, pero eso es producto de una reunión. Estamos preocupadas porque, no sé, a lo mejor en marzo, muchos lloran, focalicemos allá. O otra dice, no, yo voy a hacer otro. Pero esto es como parte de lo entretenido que uno tiene que buscar, y buscar sustento epistemológico, ontológico y metodológico de por qué hago las cosas. No es así como, se me ocurrió. ¿Ya? Entonces, cuando uno documenta, también puede hacerlo, ojo, dijimos, no solamente evaluar al niño y a la niña. Hay personas y hay autores que hablan del diario de clase, pero también es como el diario del educador. No sé si alguien lo hace, pero ¿sí? Que es no solamente anotar lo que hacen los niños. Ahora, yo sé que en práctica hacen muchas cosas. Y después cuando uno trabaja, ay ya, por suerte ya no está la profesora. Pero por el tiempo, pero como educadoras que trabajamos, es bien interesante. Yo en mis clases de evaluación en la universidad estoy trabajando esto. Entonces yo a las estudiantes les devuelvo la documentación, les devuelvo el registro. El otro día fuimos a la feria. Fuimos a la feria y le dije a las estudiantes de la universidad que podían llevar cada una 300 pesos. ¿Y para qué? Vamos a ver. Y cuando ya fuimos a la feria, hicimos toda una actividad bien de croliana, como un centro de interés. Una feria. Pero con los 300 pesos una se compró una peineta de feria. Otra compró fruta. Otra no compró nada. Otra se lo dio a una persona que andaba pidiendo. Bueno, después eso lo analizamos. Pero lo más entretenido, que lo invité a otra colega de otro curso para hacer una evaluación integrada y ella me ayudó a grabar. Entonces después vimos con las estudiantes las grabaciones, vimos los discursos, vimos. Entonces, eso es lo interesante. Y el diario de clase también yo lo hago y uno anota. Miren este ejemplo. Es recopilar información para preguntarse cosas. Por ejemplo, una educadora que anote. ¿Por qué me cuesta tanto mantener la atención de los niños y niñas? Que anote. ¿Qué pasó hoy día? ¿Por qué hoy día estaban así? ¿Qué me pasó hoy día? Justo casualmente hoy día yo estaba con dolor de cabeza, a lo mejor fue por eso. ¿Cuál ha sido el acontecimiento más fructífero del día? A lo mejor esa es la pregunta de la semana. Todas nos hiciéramos esa pregunta. Y después de 15 días, reunión técnica, uno cuenta el momento más rico que yo tuve, por ejemplo. O algún niño o niña ha hecho algún acto inesperado y ahí uno conversa. Sí, fulanita tomó la mamadera, se la tomó y después la tiró lejos, ¿no? Ya, pero ¿qué hizo que tomara la mamadera? Ahí viene la otra pregunta.
¿Ha habido algún hecho que me llame la atención? O de repente una nota, cosas, sentimientos. Acá dice, la mamá o la madre de Juan siempre parece estar enojado conmigo. ¿Cuál será el problema? ¿Ah? Entonces, si uno analiza eso, lo tiene que ir registrando para sistematizar, compartir lo que tienen ideas las otras colegas, porque Miguel Ángel Santoguerra dice, la evaluación es un proceso de diálogo, comprensión y mejora. Entonces, bueno, trabajar con otros. Bueno, y estas son como las fases, yo observo, primero observo, documento, interpreto. Pero no interpreto así como sola, sino que ojalá con otros y con todos los saberes que tenemos. Entonces, estos son algunos ejemplos, y pueden ser muchos. Puedo usar el celular, puedo hacer como una especie de ficha por niño, puedo poner las fotos en el aula, abajo, al alcance de los niños, si es que puedo. Puedo copiar o fotografiar dibujos de los niños, grabaciones. Entonces, la documentación es una tarea cotidiana para los educadores y en el fondo tengo que compartirla, es como este registro, pero la idea es que hagamos algo después y no quedemos con tanto papel. Entonces, algunos del registro, ya estoy terminando, faltan 2 diapositivas, es registrar lo relevante. Porque a veces registramos cosas que ya no sirven, ¿no? ¿Qué es lo relevante? Y eso es difícil. ¿Qué cosa? A lo mejor podemos estar 2 personas en la misma sala y decimos, vamos a registrar hoy día interacciones, frases que nos lleven a ver cómo los niños interactúan entre ellos. ¿Ya? Hagamos eso, ya. Incluso podemos usar POSIT, ni siquiera un cuaderno. POSIT, hay gente que lo ha puesto en la pared, en la cartulina, con división de niños, qué sé yo. Pero aunque estemos las 2 en la misma sala, unas le van a poner atención a un niño y otras a otro. Unas a 8 y otras a otro. O si no, uno dice, mira, hoy día o esta semana vamos a hacer el conflicto cognitivo. Voy a ir con los niños y decir, qué lindo tu vestido amarillo. No, no es amarillo. Entonces, a lo mejor, ando volada, perdón. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos ponernos de acuerdo? Porque también es importante tener ciertos consensos sin dejar de ser autónomos. Entonces, cuando yo registro lo relevante, lo interesante, y no si camina por la línea, o salta a pie junto, o es capaz de copiar una letra, eso es totalmente infructífero, no sirve. Desarrollar todas las etapas, no quedarse en una. La evaluación es un proceso que tiene etapas. Hay personas que dicen que es importante el resultado, hay personas que dicen el proceso, y a lo mejor unas decimos proceso y resultado. Porque claro, si aprendió o no aprendió, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Qué hizo que aprendiera? Buscar estrategias de participación de la familia, porque hasta el proceso de evaluación o un informe puede ser súper violento si la familia no tiene idea. Y a fin de año se entera que el niño nunca habló con los demás y estuvo callado. ¿Te imaginas? Ya es demasiado tarde. Entonces, ¿cómo yo interpreto? Fíjense que yo hice mi investigación doctoral y entrevisté a 90 familiares. ¿Ya? Y entonces, cuando preguntaba algo que era, ¿te ha llamado de la educadora o la ha llamado a entrevista? Sí. ¿Y para qué? Cuando el niño tiene problemas. Siempre problemas. Y alguien dijo, no, porque mi hijo se porta bien. ¿Te ha llamado a entrevista? No, porque mi hijo se porta bien. En vez de que la entrevista sea para dialogar, para construir juntos, para ponernos de acuerdo. Entonces también el trabajo con la familia es fundamental. Bien. Entonces, es bien interesante, a propósito de lo que hemos hablado, detenernos. Lento, voy a hablar lento, porque hace falta darnos el tiempo para observar, darnos el tiempo para escuchar. Hay muchas cosas buenas de las fases curriculares. Las fases curriculares dicen cosas, otras se pueden mejorar, como dijo Victoria, pero lo más importante es que somos profesionales de la educación y no tenemos que andar con el libro debajo del brazo. Es un referente curricular. Pero lo más importante es que las decisiones que tomemos sean certeras y para eso también es importante andar despacio por la vida. Porque si andamos apurados, es la hora de colación. A veces la hora de almuerzo es como el restaurante en Santiago que se llama El Rápido. Una cuchara para fulana, un papiro para no sé qué. Y es una cosa de locos, ¿no? Como una feria. ¿Ya? Diríamos como en Tacna a lo mejor, se ofrecen cosas rápido, llévese eso. Bueno, así. Entonces, hace falta detenernos. John Domenech habla de la pedagogía lenta o pedagogía del caracol. Menos es más.
Y a veces uno se apura porque después me toca la actividad variable. Eso ya debería de también. Chao. ¿No? Todo momento es momento de aprendizaje. No tuve tiempo para hacer la actividad que tenía planificada, porque nos demoramos más en comer la colación. Porque justo un niño trajo de colación un fruto de su país, una comida XX, y conversamos de eso. Terminamos hablando de Colombia. Y después pusimos música en Colombia y bailamos. Y no hicimos la experiencia. Pero por Dios que lo pasamos bien, y me di cuenta que hay niños que bailan excelente y que tienen un ritmo que nunca me imaginé. Entonces, por eso es importante tener tiempo para observar, tiempo para escuchar. Entonces, como dice este señor, que es Celestín Freinet, me gusta eso, que dice, de vez en cuando el labrador se detiene y al llegar al extremo del surco, para resoplar, pero también para contemplar un momento la labor realizada, para sopesar los puntos débiles e intentar corregirlos, y al mismo tiempo para retomar coraje. Esa es como la evaluación o el etos de la evaluación, el sentido, el significado, ¿no? El fundamento principal de la evaluación nos llama a detenernos para una mejora, para reflexionar. Y también dice ahí, no podéis preparar a vuestros alumnos para que construyan mañana, miren, el mundo de sus sueños, si vosotros ya no creéis en esos sueños. No podéis prepararlos para la vida si no creéis en ella. No podréis mostrar el camino si os habéis sentado, cansados y desalentados, en la encrucijada de los caminos. Yo dedico hoy día esta exposición a Dina Alarcón, que a sus 86 años no se detuvo. Iba a la oficina, conversaba, estaba a cargo de una revista, seguía estudiando. ¿Saben qué? Hace 4 semanas aproximadamente dejó de ir a la universidad porque se enfermó. Tenía un cáncer ya hace tiempo. Pero ¿saben? Ella estaba en clase de inglés. Iba un profesor y le enseñaba inglés porque me dijo, siempre hay que estar pensando y estudiando. Y recibía siempre con una sonrisa. Entonces, lo más importante también es que tenemos que tener una actitud alegre ante la educación y no una educación deprimida. Muchas gracias. Agradecemos entonces a Mónica por su tremenda presentación. Una ronda de preguntas cortitas, María Victoria me decía. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Por ella. ¿Aló? Ya. Por este año nuestro colegio está implementando el decreto 83, el cual nos pide que tengamos que trabajar con las bases curriculares. Nosotros como colegio usamos el registro anecdótico o registro de observación, como tú lo indicabas, pero dentro del certificado están los indicadores, el certificado final. Objetivo logrado, no logrado, etcétera, ¿ya? Lo que tú mencionaste. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer ahora nosotros? Porque se supone que tenemos que homologar con lo que hacen los colegios regulares, la evaluación. ¿Cómo lo vamos a poder implementar desde ahora? Viendo lo que tú nos explicas a nosotros. Porque yo también veo, o sea, me imagino los jardines, los transición 2, los jardines infantiles, cómo van a poder evaluar, porque el sistema básico te obliga, entre comillas, ¿no?, a tener una nota. Nosotros podemos evaluar con observación, podemos hacerlo dentro de nuestra comunidad de educación parvularia, pero ¿cómo lo hacemos para trasladarlo o para dar las indicaciones? Porque te solicitan una nota, ¿cierto?, para pasar. Solicitan una nota para entrar a la básica. Para entrar a la básica. ¿Con qué nota entran a básica?
Sí, pero en el área de educación especial. Porque estamos hablando del decreto 83 que nos pide trabajar con las bases curriculares. Sí. Sí, correcto. Estamos recién implementando en todo caso. Pero con esto no sabemos cómo. Tenemos que homologar. El micrófono. Ay, te van a devolver el micrófono. Bueno, yo tengo mi percepción del DUA como educadora, que no necesitamos DUA para, desde que se inició la educación parvularia, hay un niño activo, un niño que escoge, una educación diversificada, entonces tal vez para mi gusto DUA era necesario explicitarlo para ciertas prácticas tradicionales y lamentablemente estas son más en básica. No sabía que en básica les piden una nota, a lo mejor que evalúes todos que los núcleos a los niños con una nota o en general. No lo que es educación parvularia, sino que dentro de la educación especial que tenemos niños que entran a básicas tienen que ir con una nota. Ya, bueno, yo eso, estamos comentando, no lo sé. Lo único que sí, por una parte, hay colegios que, no sé si acá, ya nos están poniendo calificaciones. ¿Ya? Nos están poniendo calificaciones. Y eso es todo un tema cultural, porque la calificación es un tema cultural. ¿Ya? Yo digo, como la canción de bajas calificaciones, calificaciones. ¿Ya? Entonces, y eso hay que, si a uno como educadora le dicen, pon una nota, no, que yo sepa, en ninguna parte te exigen poner nota. Ahora, la educación especial al colegio, a lo mejor yo te dice, escríbeme una nota de cómo va el niño, cómo está el niño, pero ponle una calificación, un número. Yo ahí de verdad no podría explicarte porque no tengo, me sorprende y me llama la atención, sobre todo siendo educación especial, que pidan. Entonces, con fundamento, bueno, hay que empezar a tocar puertas y explicar esto de que nos llame la atención eso, porque, no sé, es como está contrario a la esencia de la inclusión. Porque, ¿no? Gracias. Vamos a averiguar eso. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Allí. Qué extraño este micrófono. Bueno, buenas tardes ya. Agradecida de poder escucharla. De verdad, es un placer cada vez que la escucho, señora María Victoria Peralta. Trato de no perderme nunca cuando usted está, poder escucharla y también muy contenta con lo que escuché de Mónica. Le encuentro toda la razón. Encuentro que hay que darle el espacio a los niños a ser niños. No hay que adelantarlos. Y que nosotros tenemos que darle la verdadera relevancia al proceso, no a los resultados, ni hacer cosas por cumplir. Y yo creo que esto se va a terminar cuando lleguemos a una reflexión profunda, que nosotros somos profesionales de la educación. No somos los pre de nada, las prebásicas, ni las parvularias, ni las tías. Nosotros somos profesionales de la educación y eso va a cambiar cuando nosotros también tengamos instaurado, casi tatuado en el cuerpo, que nos creamos profesionales. Me gustó mucho escuchar lo que nosotros siempre tratamos de que el niño sea capaz de tomar decisiones, pero ¿cómo lo hacemos si muchas veces las adultas que están a cargo no saben tomar decisiones? No saben hacer un análisis, no saben documentar. Yo tuve la oportunidad, gracias a la institución donde trabajo, vengo llegando de Barcelona, y también se habló mucho de la relevancia de la documentación. Y eso es lo que quiero implementar ahora, que la evaluación no es el registrar, no es el categorizar a un niño. También quedé asombrada con lo que dijo la colega, o sea, uno que es un afán completamente de la inclusión, categorizar a un niño,
es como casi, claro, lo opuesto. Creo que uno tiene que ver al niño como un ser holístico, un ser integral, y que la documentación me va a servir para mí, para ver cómo voy, si lo estoy haciendo bien y lo estoy haciendo mal, para apoyar este proceso que es la educación. Así que muy agradecida por la oportunidad, agradecida de escucharlas, y ojalá que coman harta maracuyá, guayaba, y vuelvan mucho a Arica Guayaba. para también tener estas reflexiones con ustedes. Así que muchas gracias.